Hoy hablaremos sobre disoluciones, también conocidas como soluciones. Se denomina solución química o disolución a una mezcla homogénea de dos o más sustancias, cuya vinculación modifica las propiedades individuales. Así, la unión de ambas sustancias da una sustancia nueva, con características propias, en la que los dos componentes mezclados resultan indistinguibles el uno del otro. Toda solución química presenta, como mínimo, dos componentes. En estas soluciones siempre habrá un solvente o disolvente y uno o más solutos. El soluto es la sustancia que hay en menor cantidad y el solvente es la sustancia que hay en mayor cantidad. Un ejemplo para entender mejor lo que son los solutos y solventes es la atmósfera terrestre. Esta es una mezcla de 78% de nitrógeno, 21% de gas oxígeno y 1% de argón, dióxido de carbono y otros gases. Podemos pensar en la atmósfera como una solución donde el gas nitrógeno es el solvente y los solutos son el oxígeno, el argón y el dióxido de carbono. Con base en esto, explicaremos los tipos de disoluciones. En primera instancia se encuentra la solución sólida, donde el solvente siempre se encuentra en estado sólido. Un ejemplo es el latón, que es una aleación de cobre y zinc en la que las proporciones entre ambos metales pueden variar para crear latones con propiedades diversas. Las proporciones son 20% de zinc y 80% de cobre, dando a entender que el zinc es el soluto y el cobre es el solvente. El siguiente tipo de solución es la solución gaseosa, donde el solvente está en estado gaseoso, como lo es en los aerosoles, los cuales tienen un gas que contiene finamente atomizado un líquido, que en este caso es el soluto. Este líquido se almacena bajo presión en un recipiente y solo puede ser liberado mediante un mecanismo que lo expulsa hacia el exterior en forma de gotas muy finas. Finalmente, en la solución acuosa, el solvente se encuentra en estado líquido, como en las bebidas carbonatadas, que tienen una disolución de gases dentro de un líquido, siendo así que el soluto es el gas y el líquido el disolvente. En esta solución, el agua gaseosa es una solución saturada de dióxido de carbono en agua bajo presión. Cuando se abre una botella de bebida gaseosa, la presión sobre la superficie de la bebida se reduce a la presión atmosférica y muchas burbujas de CO2 abandonan la solución. En llegado caso que se deje la botella abierta, la bebida termina sin gas, ya que el CO2 se escapa. Pero en el caso que se bata mucho la botella, las partículas del gas tendrán mucha energía y se moverán muy rápido chocándose entre sí, provocando la expulsión del gas. Otro ejemplo de solución acuosa es la agua panela. En esta el disolvente es el agua y el soluto la panela. Esta disolución se da gracias a la temperatura, ya que al aumentar, el espacio entre las partículas de líquido es mayor y por lo tanto se disolverá más rápidamente la cantidad de sólido. También podemos ver un cambio de estado de agregación de la panela. Antes de eso, recordemos un poco cuáles son estos estados de agregación. Cuando se cambia de sólido a gaseoso se llama sublimación. Sublimación inversa cuando pasa de gaseoso a sólido. De líquido a gaseoso se le conoce como evaporación y de gaseoso a líquido condensación. Finalmente, de líquido a sólido se llama solidificación y de sólido a líquido fusión, que es el que se da en el caso de la panela. Las soluciones cuentan con diferentes factores que pueden afectar la solubilidad de una sustancia. ¿Pero qué es solubilidad? La solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra llamada disolvente. El primer factor es la temperatura. Esta se da por dos procesos: el exotérmico, que es donde se libera calor al medio ambiente, y el endotérmico, donde se observa calor desde el medio. En el exotérmico, si la temperatura es mayor, la solubilidad disminuye, mientras que en el proceso endotérmico, cuando se suministra calor, su solubilidad aumenta. La segunda es la presión. Los cambios de presión no afectan de modo apreciable a las solubilidades de sólidos y líquidos en los solventes líquidos. Sin embargo, las solubilidades de los gases en todos los disolventes aumenta cuando lo hace la presión parcial del gas. Y por último, la naturaleza de las sustancias. La naturaleza del soluto y del disolvente y la presencia de otros compuestos químicos en la solución afectan la solubilidad. Un ejemplo de esto es la utilidad de las sustancias, ya que después de cierto tiempo, ésta se deteriora o no funciona de la misma manera.